Hola muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, maestra, buenos días. Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? También bien, con mucha lluvia. ¿Cómo les fue con la lluvia? Bien. Pero está así como que fresco, rico, ¿verdad? Ya que se quita un poquito el calor. Bueno, vamos a empezar ahora con el laboratorio de razonamiento trigonométrico. Tienen ahí a la mano el laboratorio y vamos a empezar en la página número 1, donde me dice elementos de un triángulo rectángulo. Si ustedes ven ahí el ejemplo que tienen de un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí está dibujado el triángulo y ahí les marco el ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, me dice que un triángulo rectángulo está formado por dos catetos, que son los lados del triángulo, y una hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande, ¿sí? O el lado más largo o el lado que mide más de un triángulo rectángulo. Sí, ahí se los está dibujando la maestra. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Tiene dos catetos, los dos lados del triángulo, que lo representamos con letras, y la hipotenusa es el lado más largo o el lado que mide más. Sí, los dos lados del triángulo rectángulo los representamos con la letra A y B. A y B. Y la hipotenusa va a ser la letra C. La hipotenusa, el lado más largo o el lado más grande o el que mide más, se representa con la letra C. Ahí les dice catetos, los lados que forman un ángulo recto en un triángulo, ¿sí? Son A y B, A y B. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Siendo el lado mayor de este triángulo, se representa con la letra C. Ok, el ángulo C mide 90 grados y es un ángulo recto. Y los ángulos A y B son ángulos agudos. Ojo, aclaración. Los ángulos de un triángulo se representan con letras mayúsculas y son los lados opuestos al ángulo. Por ejemplo, yo tengo el ángulo C que mide 90. Se representa con la letra C mayúscula y el lado es el opuesto, lo que está enfrente y se representa con la letra C minúscula, ¿sí? Los lados se representan con las letras minúsculas y los ángulos con las letras mayúsculas. Por ejemplo, yo tengo el lado A. Su ángulo es el opuesto al lado A y se va a representar con la letra A mayúscula. Ahora, yo tengo el lado B, ¿sí? El lado B. Y su ángulo es el opuesto, ¿sí? Al lado B y se representa con la letra B mayúscula. ¿Queda claro? ¿Dudas de eso? Ángulos con letras mayúsculas y lados con letras minúsculas. Los ángulos son los opuestos a los lados del triángulo. ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, acuérdense que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Entonces me dice, si yo quiero sacar los lados o la hipotenusa, yo quiero saber cuánto miden los lados de un triángulo rectángulo o quiero saber cuánto mide la hipotenusa, yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Y me dice que voy a utilizar la fórmula que me dice, si quiero sacar la hipotenusa, si quiero sacar el lado más grande o el lado más largo del triángulo, la fórmula del teorema de Pitágoras va a ser C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Es una suma, ¿sí? Sumo los dos lados elevados al cuadrado. Esa es para sacar la hipotenusa, el lado más largo, ¿sí? Del triángulo. Si yo quiero sacar un lado, cualquiera de los dos lados del triángulo, si quiero sacar A o si quiero sacar B,
Pues, ¿qué voy a hacer? De la fórmula original del teorema de Pitágoras, pues voy a despejar. ¿Sí? Voy a despejar según la letra que yo quiera. Si yo quiero sacar a cuadrada, pues mi fórmula va a ser c cuadrada menos la otra letra, b cuadrada. ¿Qué? Cuando quiero sacar los lados, cuando quiero sacar a y b, va a ser una resta. ¿Sí? Se va a convertir en una resta. Y como es una resta, siempre va a ir primero la c cuadrada. ¿Por qué? Porque la c cuadrada es el lado más largo. Entonces, al lado más largo o al número más grande, le voy a restar el otro. Entonces, por eso va a ser c cuadrada menos b cuadrada. Si quiero sacar el otro lado del triángulo, va a ser igual. Ahora va a ser a cuadrada, c cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí? El lado más largo menos el otro lado. ¿Queda claro? ¿Dudas? Maestra, ninguna. ¿No tiene ninguna duda? ¿Puedo continuar? Vamos a ver el primer ejemplo que viene ahí en el laboratorio. Les dice, calcula el valor de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo. Ahí me piden calcular el valor de la hipotenusa. Dijimos que el valor de la hipotenusa era el lado más grande o el lado más largo. Me dicen que A es igual a 4 y B es igual a 5. Me están dando los dos lados. Realmente ahí está muy sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a usar? El teorema de Pitágoras. Voy a utilizar la fórmula c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué hago? Hago la sustitución. ¿Cuánto vale A? Vale 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Vale 5 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? C cuadrada va a ser igual 4 por 4. Acuérdense que no es 4 por 2. Es 4 por 4. El 4 elevado multiplicado 2 veces 16 más 5 por 5, 25. ¿Cuánto les va a dar? 16 más 25. ¿Cuánto les va a dar? 41. 41. Exactamente. Ahora, yo quiero quitar ese cuadrado que está ahí. Para poder quitar ese cuadrado, yo paso del otro lado de la igualdad en raíz. ¿Sí? Quito cuadrado de un lado y pongo raíz del otro. Entonces, ¿qué va a ser? Raíz de 41. ¿Cuánto les va a dar la raíz de 41? C va a ser igual a 40. 6.4. ¿Sí? Esa va a ser C. Y ya saqué la hipotenusa. Si ustedes observan, fíjense cuál es el lado que mide más, la hipotenusa. Por eso decimos que la hipotenusa es el lado más largo, el lado que tiene mayor número, el lado que mide más. ¿Sí? Ok, vamos a ver el ejemplo número 2. También me habla de, ahora fíjense lo que me pide. Calcula el valor del cateto A del siguiente triángulo. Tengo el triángulo, me dicen A, no sé cuánto vale. A, no sé cuánto vale. No sé cuánto vale A, ¿sí? Y luego B vale 4 y C es igual a 10. ¿Sí lo observan ahí? ¿Sí lo observan? Sí, maestra. Ok, me piden sacar el lado A. Me piden sacar cuánto vale A. Ok, de la fórmula del teorema de Pitágoras, si me piden sacar cualquiera de los dos lados, A y B, ustedes ya saben que se va a convertir en una resta. Ahí les pusimos las tres tipos de fórmulas. Si voy a sacar el lado A, entonces, ¿qué va a ser? A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí? Sustituyo. ¿Cuánto vale C? C es igual a 10 al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? B vale 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser A cuadrada es igual 10 por 10, me da 100, menos 4 por 4, 16. Y ahora sí, A cuadrada es igual a 16 menos 4, 100 menos 16 me da 84. Y le voy a sacar la raíz. Quito cuadrado y pongo raíz del otro lado y me va a dar 9.1. Entonces, ¿cuánto vale la A? La A vale 9.1. Y si ustedes observan,
¿cuál es el lado más grande? ¿Cuál es el lado que mide más? El C. El C es la hipotenusa. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, profe, ninguna. No, maestra, ninguna. Ok, vienen unos ejercicios ahí. El 1 y el 2 son como los que hicimos ahorita. Sí, entonces vamos a hacer el número 3. Vámonos todos al número 3. Profe, Mande. es que yo no entendí casi el 2. Porque ¿El dice 2? que Ok, maestra, no me borre el 2. cuadrado. ¿El 2? ¿El de la A? No, los ejercicios de abajo. Ah, ok, vamos a, bueno, entonces le hago primero el 3 y luego les hago el 2, ¿ok? ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok, fíjense bien. Dos de los lados de un triángulo rectángulo miden 8 y 15. Calcula cuánto mide su hipotenusa. Me dicen, dos de los lados de un triángulo rectángulo. Si estamos hablando de lados, entonces sabemos que son los catetos, ¿sí? Que miden 8 y miden 15. Y me dice, calcula cuánto mide la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es el lado más largo. No importa cómo dibujen el triángulo. La hipotenusa puede estar del otro lado también. No importa cómo la dibujen. Nosotros sabemos que la hipotenusa es el lado más grande. Entonces me están dando de datos que la A mide 8 y la B mide 15. Entonces, ¿qué me piden sacar ahí? La hipotenusa. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La primera. Entonces va a ser C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto vale A, muchachos? ¿Cuánto vale A? 8, Vale 8. ¿Y cuánto vale B? 15. Entonces va a ser 8 por 8, 64. Y 15 por 15, ¿cuánto les da? 220. 225. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es la hipotenusa, acuérdense que cuando encuentro hipotenusa es suma. Entonces voy a sumar 64 más 225, les va a dar 289. ¿Sí? Ahora quito cuadrado y pongo raíz. La raíz de 289, ¿cuánto les va a dar? 17. 17. Exactamente. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 17. 17. Ok, ya sé por qué no le entendieron al 2, pero está bien sencillo. ¿Quién me preguntó por quién no le entendió? Yo, Sara. Sara, ok, vamos a hacer el 2, Sara. ¿Sí? Está bien sencillo, nada más ahí es cuestión de que tengan imaginación. Yo les recomiendo que siempre lo dibujen. ¿Ya podemos borrar el número 2? ¿Ya podemos borrar el segundo? Sí. Sí, maestra. Ok, fíjense bien. No, lo vas a dibujar todo. Fíjense bien, les dice, el lado de un cuadrado mide 10 centímetros. Ok, primero que nada, yo les recomiendo siempre en los problemas, cuando estén en el examen, dibújenlos. Un cuadrado, estamos hablando de un cuadrado. El lado de un cuadrado, dibújales un cuadrado de ella y el lado de un cuadrado. Un cuadrado, el lado de un cuadrado mide 10. ¿Sí? Más cuadrado, no tan rectángulo. ¿Sí? El lado de un cuadrado mide 10. Entonces, si el lado de un cuadrado mide 10, ¿cuánto mide el otro lado del cuadrado, muchachos? No, lado. Lado. ¿Cuánto mide el otro lado del cuadrado? Igual, 10. Exactamente. ¿Y el otro lado? 10. 10. Y el 10. otro lado, 10. Todos los lados miden 10 porque es un cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, ya entendí, tenemos que encontrar la... Ahí va. Les dice, ¿cuánto mide su diagonal? Acuérdense que una diagonal, ¿qué es la diagonal? La diagonal es la recta que va de un punto a otro punto, ¿sí? Que va por en medio. Esa es una diagonal. La diagonal es la recta que divide a una figura de un punto a otro punto, de un vértice a otro vértice. ¿Queda claro? Entonces, me preguntan, ¿cuánto mide la diagonal? ¿Cuánto mide esa recta de en medio? Entonces, si ustedes observan y tapan con su manita la otra parte,
Se está formando un triángulo rectángulo. ¿Qué me piden sacar? ¿Sí? Si ustedes tapan La la otra, hipotenusa. exactamente, van a sacar la hipotenusa, ¿sí? ¿Y cómo tienen la medida? Pues si un lado mide 10, el otro lado también mide 10, porque estamos hablando de un cuadrado. Y un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, si me piden dibujar la diagonal, pues ¿qué va a ser la diagonal? La recta que va en medio, que va de un vértice a otro vértice. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué fórmula van a utilizar? ¿Qué fórmula van a utilizar? La primera. La primera, exactamente. Pónganla ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? C cuadrada es igual a A cuadrada. Más b cuadrado Ajá. es 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. 10 al cuadrado más 10 al Ajá. ¿Qué les cuadrado. va a dar? Les va a dar la suma, va a ser 200. 200. Y Y luego, la raíz. Se saca la raíz. 14.1. exactamente. 14.14. ¿Y cuánto es la raíz de 200? 14.14. Exactamente. ¿Dudas? No, profe. No, maestra, ninguna. ¿Ya Gracias. quedó claro? Entonces, acuérdense que siempre tienen que dibujar el triángulo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que es una diagonal? Acuérdense que una diagonal es la que divide al cuadrado en dos triángulos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, anoten ahí para que no se les vaya a olvidar. Y siempre les recomiendo que hagan el dibujito. ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos Sí, a maestra. continuar. Vamos a continuar con el... Ah, oigan, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. ¿No tienen alguna otra duda? ¿No tienen otra duda? No, profe, ya no. Gracias. Ok. Ok, vámonos a los problemas que están en la página número 2. Vamos a hacer la hipotenusa de un triángulo. Ok, ¿qué les parece si hacemos el número 4? Me pide, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 centímetros. ¿Quién dijimos que era la hipotenusa? El lado más grande, mide 10. Y el cateto menor mide 6. Ahí no importa, el que quieran ponerle 6. Le pueden poner 6 a la altura o le pueden poner 6 a la base. No importa, solamente es cualquiera de los dos catetos mide 6. ¿Sí? ¿Qué me piden encontrar? El otro cateto. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar b al cuadrado es igual a ¿qué? C al cuadrada Menos A cuadrada. exactamente. Acuérdense que cuando buscan los catetos va a ser una resta y cuando buscan la hipotenusa es una suma. ¿Y por qué una resta? ¿Por qué? Porque yo de la fórmula original, que es C cuadrada más A cuadrada, despejo A y B, entonces se convierte en resta y va primero la C. Acuérdense que cuando van a encontrar los catetos va primero la C. ¿Por qué va primero la C? Porque al número más grande le van a restar el número pequeño. ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? maestra. Entonces, ¿qué voy a poner? B al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale C? C vale 10. Entonces voy a poner 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ojo, muchachos, acuérdense, no por las prisas, que no se les pase. No es 10 por 2 ni 6 por 2, es 10 por 10. Acuérdense que eso ya lo vimos. Es el número. ¿Cuántas veces está multiplicando? 2 veces. ¿Sí? Entonces va a ser 6, 100 y 6 100 por 6. menos 36. Exactamente. Entonces, ¿qué les va a quedar? B cuadrada es igual a 100 menos 36. Les va a dar 64. Y ahora sí, quito cuadrado de un lado de la igualdad y al quitar cuadrado pongo raíz del otro lado de la igualdad. ¿Cuánto va a ser? 8. 8. 8. ¿Sí? Va a ser 8. ¿Dudas? ¿No hay No, dudas? profe. Ok, vamos a hacer el 5. El 5 ahora estoy buscando la letra A. Ahora es al revés.
pero utilizo la misma fórmula. La hipotenusa mide 13 y la B mide 12. Y la B mide 12. ¿Qué letra voy a buscar? La A. Entonces, ¿qué va a ser? A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Es una resta porque estoy buscando un lado del triángulo. ¿Cuánto vale la C? La C vale 13. ¿Y cuánto vale la B? La B vale 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser? 13 por 13. 169. Ajá, y 12 por 12 va a ser 144. Entonces, 169 menos 144 me va a dar, ¿qué les va a dar? 25. Y quito cuadrado y pongo raíz. A es igual a la raíz de 25, me va a dar 5. ¿Cuánto vale A? 5. Muy bien. ¿Dudas? No, profe. Ok, fíjense en el problema número 7. Quiero que vean el problema número 7. En el problema número 7, les dice se los está haciendo como un problema de aplicación. Les dice, calculamos la longitud de una escalera. Longitud de una escalera. Ustedes, ¿sí? Se van a imaginar o van a dibujar o si en el examen viene el problema, entonces van a observar bien el problema. Me pide, calculamos la longitud de una escalera sabiendo que está apoyada a la pared. La escalera está apoyada a la pared. Ok, imagínense, ustedes tienen la escalera y la escalera está apoyada en la pared. La escalera se está, al momento de tener una escalera y apoyarla en la pared, ¿verdad que la escalera queda así? ¿Queda en diagonal? ¿Sí o no? Sí, maestra. Entonces, la escalera, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Qué va a representar para ustedes la escalera? La hipotenusa. Exactamente, va a representar. Todo es cuestión de imaginación, todo es cuestión de que se imaginen. Yo tengo una escalera y si me dicen, calcula la longitud de la escalera, ustedes tienen la escalera y al momento de ponerla en la pared, para ustedes ya va a representar la hipotenusa porque la escalera les va a quedar así, está sobre la base y está recargada a la pared. Entonces la escalera ya representa la hipotenusa. Entonces les piden encontrar que sabiendo que está, fíjense, ahí les dice, sabiendo que está apoyada en la pared a una distancia de 6 metros, ¿sí? Y alcanza una altura de 8. Entonces la altura es 8, ¿sí? Y la distancia de la pared, de la escalera a la pared, ¿de cuánto es? De 6. Entonces, ¿qué me piden encontrar ahí? Me piden encontrar la hipotenusa. ¿Qué voy a hacer? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C cuadrada es igual, ¿cuánto vale A? 8 al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? 6 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? 8 por 8, 64 y 6 por 6, 36. Les va a dar 100. Y ahora quito cuadrado y pongo raíz. ¿Cuánto va a ser la raíz de 100? 10. C es igual a 10. ¿Dudas? ¿Cuánto vale C? Entonces, ¿cuánto vale la longitud de la escalera? 10. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? Ninguna. Ok, ustedes van a hacer el 8 y el 6. ¿Sí? Ok, pasamos al siguiente tema, que son las funciones trigonométricas. ¿Ya puedo borrar la maestra o todavía no? Sí, maestra. Sí, ya puedo borrar maestra.
Ok, fíjense bien. Vamos a continuar con lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Estos usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tales como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las funciones trigonométricas, sí, son seno, coseno, tangente, sí, cotangente, secante y cosecante. Esas son las funciones trigonométricas. Ustedes tienen que aprenderse esas funciones, cómo están compuestas. Así como se saben su nombre de memoria, así se tienen que saber esas funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno. El seno, ¿de qué está formado? Del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La inversa de tangente es cotangente, que es al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Queda claro? Sí, maestra. Espérenme. De si se las pone seguido, seno, coseno, tangente, y luego cotangente, secante, cosecante, para decirle la de arriba. Miren, déjenme que la maestra se las ponga. Les va a poner seno, coseno y tangente. Esas son las tres principales porque vienen en la calculadora. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Y luego, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, que es opuesto sobre... Sobre adyacente. Exactamente. ¿Qué sigue? Cotangente, que es, ahora sí, adyacente sobre opuesto. Secante, ¿qué es secante? Que va a ser hipotenusa sobre... Sobre adyacente. Exactamente. Y luego que sigue, cosecante, va a ser hipotenusa sobre opuesto. ¿Sí? Si quieres, ponselas con flechitas. Ajá. Ah, sí, ándale. Fíjense cómo se las está poniendo la maestra. No sé si se les haga más fácil así. ¿Se les hace más fácil así? Sí, maestra. Ok. Entonces, seno opuesto sobre hipotenusa. Un lado. Coseno adyacente sobre hipotenusa. El otro lado sobre las hipotenusas. Y la tangente opuesto sobre adyacente. Y luego la tangente es el inverso de... la cotangente es el inverso de tangente. Sí, la secante es el inverso de coseno. Y la cosecante es el inverso de seno. Fíjense bien, no sé si se acuerdan que la primera se las enseñaban. Coca. Y luego coca, hielo y hielo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, profe. ¿No se acuerdan así? A mí no me gustaba así, a mí se me hacía más sencillo así. Yo me acuerdo que- que cuando estábamos en tercero, usted no le preguntó, maestra. ¿Se acuerdan? Y que se las preguntaba Sí. así de que díganmelas de memoria y todas, y les encargaba planas. Sí, sí me acuerdo. ¿Y si les sirvió o no les sirvió? Sí, yo todavía me acuerdo de cómo Sí, son. porque es bien importante. Es que acuérdense que era coca con hielo, las dos primeras. La maestra sí se la sabe. Coca con hielo. Y luego era, ¿qué otra vez? Coca, ahora coca sin hielo, ¿verdad? Coca. Y luego era hielo con coca, al revés. Pero a mí así no me gustaba. A mí se me hacía bien complicado que la coca y el hielo, y quitar el hielo y la coca. Entonces, yo prefería así. Seno, coseno, tangente, y luego cotangente, secante y cosecante, y ya no me acordaba. La cotangente es el inverso de la tangente, la secante es el inverso del coseno, y la cosecante es el inverso del seno. Sí, así como se los anotó la maestra. A mí se me hacía más sencillo así.
Exacto, ajá, o sea, medios por medios y extremos por extremos. Y cuando ¿sí? es en el seno de B y cambia nada más al revés, ¿verdad, profe? Sí, es que acuérdense que según el ángulo, o sea, van a usar ahorita lo vamos a ver, según el ángulo que les están preguntando son las letras, sí, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahí están las funciones. Ahora fíjense bien. Tengo un triángulo y todos nos vamos a referir al ángulo A. Acuérdense, vamos a ver el ángulo A. Si yo estoy hablando, fíjense bien, si yo estoy hablando, si a mí me están preguntando por el ángulo A, identifico el ángulo A. Entonces, su lado opuesto, ¿quién es? Es A. Al de arriba va a ser su lado opuesto. Ese es A. ¿Sí? Y el lado B, ¿qué va a ser? El adyacente. Y luego, este es su lado B, el opuesto al ángulo. Y C es el opuesto, ¿sí? El otro lado es el opuesto. Entonces, la C es la hipotenusa. La B, ¿sí? Es el cateto adyacente, porque el cateto adyacente es el que está pegadito, el que le sigue al ángulo. Y el opuesto, pues es el A. Entonces, si yo me estoy refiriendo al ángulo A, así quedan las letras. ¿Queda claro? Sí, estoy hablando del ángulo A. Entonces me piden sacar las funciones del ángulo A. Entonces yo empiezo. Seno, ¿me dan medidas ahí? Sí, ¿verdad? Sí me dan medidas. A mide 8, B mide 7 y C mide 15. Ok. Yo me estoy refiriendo al ángulo A. Todo va a ser en función al ángulo A. ¿Queda claro? Entonces, seno de A. Yo pongo seno de A. ¿Qué me dice el seno de A? ¿Qué es el seno de A? ¿Opuesto sobre quién? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué va a ser? ¿8 sobre qué? Sobre Opuesto. 17. Sobre 15, perdón. Exactamente. Va a ser 8 sobre 15. Sí, y lo ponen ahí. Ok, ahora voy a hablar coseno de A. ¿Qué me dice el coseno de A? Adyacente sobre hipotenusa. ¿7 sobre qué? 7 sobre 15. 7 sobre 15, exactamente. Ahora, tangente de A. ¿Qué va a ser tangente de A? 8. Opuesto sobre adyacente. Exactamente, 8 sobre 7. 7. Ok, ahora, cotangente de A, pues 7 sobre quién? Sobre 8. Opuesto. Exactamente, sobre 8. Ahora, secante de A, ¿qué va a ser? 15 sobre 7. Ajá, y luego, ¿qué va a ser? Cosecante de A, 15 sobre 8. Exactamente, 15 sobre 8. Ok. Lo dividen y sacan el valor. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Ahora vamos a hacerlo con el ángulo B. Ahora me voy a referir al ángulo B. ¿Queda claro? Ahora, si yo estoy hablando del ángulo B, ahora estoy hablando del ángulo B. ¿Quién es el opuesto al ángulo B? Pues la B. ¿Queda claro? Entonces va a ser, si ahora me refiero yo a seno de B, ahora estoy hablando del ángulo B. ¿Qué es seno de B? Opuesto sobre hipotenusa. Ahora me va a quedar 7 sobre ¿quién? 7 sobre 15. Sobre 15. Exactamente. Ahora, coseno del ángulo B. Todo es ángulo B. ¿Qué es el coseno? Adyacente. ¿Quién es el adyacente? El que está al ladito del ángulo. ¿Qué va a ser? 8 sobre ¿quién? Sobre 15. Tangente del ángulo B. ¿Qué es la tangente? Opuesto sobre adyacente. ¿Qué va a ser? 7 sobre 8. Profe, creo Mande. que ya me revolví. Es A que ver. no le entiendo A en ver. el triángulo, o sea, cómo... Los lados y eso. Sí, los lados. Ok, otra vez. Vamos a regresarnos al triángulo, maestra, porque no le entendieron al triángulo. Ok. Dijimos en el triángulo. Enfócase en el triángulo, ¿sí? Las letras mayúsculas representan los ángulos. ¿Queda claro?
¿sí? Ahí está dibujado la A con el ángulo A, ¿sí? Ese es A y ahí está el ángulo. B y ahí está su ángulo, ¿sí? Y ahí está el ángulo dibujado. C y el ángulo. Los dos catetos, cuando están los dos catetos juntos, dijimos que en un triángulo rectángulo, los dos catetos juntos, o sea, los dos lados de un triángulo forman un ángulo de 90, porque el ángulo está así. ¿Sí se ve? Está así. O puede estar así, o puede estar así. Al estar los dos lados juntos, ¿sí? Los dos catetos, se forma un ángulo de 90 grados. Ahí está el ángulo, ¿sí? Y es el lado C. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Dijimos, un triángulo rectángulo está compuesto por dos lados, ¿sí? Y una hipotenusa. Dijimos, la hipotenusa es el lado más largo, es el lado que mide más, es el lado que tiene mayor longitud, es el lado que tiene el número más grande, ¿sí? La hipotenusa. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Los lados del triángulo rectángulo se representan con las letras minúsculas y son los opuestos al ángulo. Observen bien. Si yo tengo el ángulo A, tienen el ángulo la A. ¿Cuál es su lado opuesto? El opuesto es, si yo estoy aquí parada, el opuesto, el de enfrente, o manéjenlo como que el de enfrente, ¿sí? Es su lado opuesto. Entonces, si yo tengo el ángulo A, su lado opuesto es el que está enfrente de ese ángulo. ¿Quién es? Entonces, eso va a ser el lado y se representa con la letra A minúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, la ángulo B. Yo tengo el ángulo B. ¿Quién es su lado? ¿Dónde está su lado? El de enfrente. Y se representa con la letra B minúscula. ¿Sí? Y luego, el ángulo C, ¿dónde está dibujado? Ahí está. Su lado opuesto, ¿quién es? El de enfrente, que viene siendo la hipotenusa y se representa con la letra minúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, ok. Ya que identificaron los lados y los ángulos, empezamos con las funciones trigonométricas. Fíjense bien. Si yo estoy hablando del ángulo A, muchachos. ¿Quién me preguntó? ¿Quién no lo entendía? ¿Quién se Diana, profe. Diana, ok, Diana. Observe bien el ángulo A, Diana. Ahí está dibujado el ángulo A. Diana, su lado opuesto. ¿Cuánto mide el lado opuesto al ángulo A? 8. Muy bien, Diana. ¿Y su lado adyacente? El lado adyacente es el que está al lado, adyacente, al ladito del ángulo. ¿Cuánto mide? 7. Muy bien. ¿Y la hipotenusa es? 15. Ok. Entonces, ahí Diana ya me identificó quién es el lado opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa, ¿sí? Sí. Del ángulo A, ok. Todo va a ser enfocado al ángulo A. Si a mí me piden el seno de A, seno del ángulo A, entonces yo sé que el seno, ¿qué es el seno, Diana? Opuesto sobre quién. Sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto al ángulo A, Diana? ¿Cuánto es el opuesto? ¿Cuánto mide el opuesto al ángulo A? 8. 8. ¿Y la hipotenusa, Diana? 15. Ahí está. Coseno, Diana. El coseno dijimos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide el cateto adyacente? 7. 7. Ajá. ¿Sobre cuánto? Sobre 15. Muy bien. Tangente. Dijimos que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto es 8 y el adyacente, ¿cuánto es? 7. Por eso yo tengo 8 sobre 7. Cotangente. Dijimos que la cotangente es el inverso a la tangente. Entonces, ¿qué va a ser? 7 sobre qué? Sobre 8. Sobre 8. La secante, dijimos que es la opuesto, la inverso al coseno. Entonces, ¿qué va a ser? 15 sobre 7.
Y la cosecante es el inverso, ¿a quién? Al seno, entonces va a ser 15 sobre 8. Las tres principales son seno, coseno y tangente, y en función a esas tres ya nada más invierto las otras tres. Ahí estamos hablando del ángulo A. ¿Le quedó claro el ángulo A, Diana? Sí, maestra. Ok, Gracias. ahora, no, Diana, ahora vámonos con el ángulo B. Ahora, si yo hablo del ángulo B, Diana, ahora me refiero al ángulo B. ¿Quién es el opuesto, Diana? ¿Cuánto vale el opuesto a ese ángulo, Diana? 7. Exactamente. Ahora, como yo me estoy refiriendo al ángulo B, sí se fijan que cambia el opuesto. Ahora, el opuesto al ángulo B, ¿quién es? Es el 7, ya no es el A. El A se convierte en el adyacente, en el que está al ladito, el que le sigue al ángulo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, era lo que les decía ahorita, es muy importante saber de qué ángulo me están hablando para referirme a ver quién va a ser su cateto opuesto, su cateto adyacente. Si me hablan del ángulo B, el cateto opuesto, pues es el de enfrente, viene siendo 7. Si me hablan del adyacente en el ángulo B, es el 8. Pero si me hablan del lado opuesto al ángulo A, entonces es 8. ¿Sí o no? ¿Ya quedó claro eso? Sí, profe. Entonces, estamos hablando ahora del ángulo B. El ángulo B, ¿qué me dice el seno? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto al ángulo B? Pues 7. Y la hipotenusa, 15. Por eso yo pongo 7 sobre 15. Y luego me dice coseno. ¿Qué es el coseno? El coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente, Diana? Sobre el ángulo B. 8. Exactamente. 8 sobre quién? Sobre 15. Tangente me dice opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto al ángulo B? ¿Cuánto vale el opuesto al ángulo B? 7. 7. Muy bien. ¿Sobre quién? ¿Y quién es el adyacente al ángulo B? Sobre 8. Exactamente. 7 sobre 8. Ahora, con tangente. Acuérdense que las tres que siguen ya son las inversas. La cotangente, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la cotangente, muchachos? 8 7 sobre sobre 15. No. Cotangente ahí se los puso la maestra. Fíjense, medios por medios y medios. Cotangente, ¿qué va a ser? 8. 8 sobre 7. Exactamente, el inverso de la tangente. Y luego, la secante va a ser la inversa ¿de quién? Del coseno. Entonces, ¿qué va a ser? 15 sobre ¿qué? Sobre 8. Exactamente. Y la cosecante, ¿qué va a ser? Pues 15 sobre ¿quién? 15 Sobre sobre 7. exactamente, 15 sobre 7. Y ya tengo las funciones referentes al ángulo A y al ángulo B. ¿Quedó claro o no? Sí, ¿Sí o maestra. no? Ok. Fíjense bien. Vamos a hacer a la par, ustedes y yo, al mismo tiempo, el ejercicio número 1. Lo vamos a hacer juntos, porque quiero saber si me la entendieron, ¿ok? Nomás que la maestra me dibuja el triángulo y ustedes me van a contestar para ver si lo entendieron. ¿Podemos borrar lo del pizarrón? Sí. Sí. Nomás me dibujas el triángulo. Que la maestra nos dibuje el triángulo, pero la maestra no me va a anotar nada. Ustedes lo tienen en el laboratorio. Si no lo tienen en el laboratorio, sí, lo voy mencionando. Si no tienen en el laboratorio, para que lo vayan contestando. 9:50. ¿Sí, muchachos? A ver, sean sinceros. ¿Quién no tiene el laboratorio? Sino para dibujarlo. Muchachos, ¿todos lo tienen? Sí. Ok, entonces vamos a ver. C es igual a 5. El lado opuesto al ángulo A es igual a 4. Y B es igual a 3. Ok.
Si se fijan en el laboratorio, viene funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo A. Y luego tienen seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente del ángulo B. ¿Los hacemos nosotros solos sin que la maestra lo anote en el pizarrón para ver si le entendieron? Sí, maestra. Sí, Ok. maestra. Vámonos primero con el ángulo A. Dijimos, primero observen el pizarrón. Vamos a identificar quién es el opuesto al ángulo A. ¿Cuánto mide el opuesto al ángulo A? Todos. 4. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo que mide 4 el lado opuesto? Sí, maestra. Ok. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 5. Y el lado adyacente al ángulo A, ¿cuánto mide? 3. Ok. 3. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todo nos quedó claro eso? Sí, maestra. Ok, entonces empezamos. En el primer cuadrito, seno. ¿Qué es seno? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo me va a quedar ahí? 4 sobre Opuesto. 5. Muy 3 sobre bien. 5. 4 sobre 5. Excelente. Coseno. ¿Cómo me va a quedar el coseno? ¿Qué es 3 coseno? sobre 5. Adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre 5. ¿Qué es tangente? Opuesto sobre adyacente. ¿Cuánto va a ser? 4 sobre 4 3. sobre 3. Diana, ¿sí quedó claro? Diana, ¿no hay dudas? No, maestra, ninguna. Sí. Ok. Ya lo Todos entendí. los demás, ¿hay dudas? No, maestra. Ok. No, profe. Cotangente. ¿Qué es la cotangente? ¿El inverso de quién? De la tangente. De la tangente. Entonces, ¿cuánto les va a quedar ahí? 3 sobre qué? Sobre 4. Exactamente. ¿Qué es la secante? El inverso del coseno. ¿Cuánto les va a quedar? 5 sobre 3. Exactamente. Y la cosecante es el inverso del seno. ¿Cuánto les va a quedar? 5 sobre 4. Excelente. ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ok, ya hicimos ángulo A. Ahora vámonos al ángulo B. Todos observando el ángulo B. Ok, ¿quién es el opuesto al ángulo B? ¿Cuánto mide el opuesto al ángulo B? 3. Muy bien. ¿Y el adyacente al ángulo B? 4. 4. Y la hipotenusa 5. Ahí ya cambió. Entonces vamos a hacer el seno. ¿Cuánto va a ser el seno del ángulo B? Opuesto sobre hipotenusa. 3 sobre 5. 3 sobre 5. Excelente. Coseno de B. Adyacente sobre hipotenusa. Coseno de B, ¿cuánto va a ser? 4 sobre 5. Excelente. 4 sobre 5. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. 3 sobre 4. 3 sobre 4. Excelente. Muy bien. Cotangente, dijimos que es el inverso de tangente. ¿Cuánto va a ser? 4 sobre 3. Excelente. Y el coseno es la secante es el inverso de coseno. ¿Cuánto va a ser? 5 sobre 4. Muy bien. Y la cosecante es el inverso del seno. ¿Cuánto va a ser? 5 sobre 3. Excelente. ¿Le entendieron ahora sí? ¿Ya quedó claro? Sí, maestra. Ok, viene un ángulo, viene un triángulo abajo. Ese también lo van a hacer ustedes solitos para que practiquen. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Sabiéndose las funciones de memoria y qué es cada función que representa, vamos a hacer los ejercicios que vienen ahí en la página número 2. Me dice ejemplos de resolución de los triángulos. Tengo un triángulo. Dice, en un triángulo rectángulo, el ángulo A mide 30, su lado opuesto mide 6. Calcular las medidas de sus catetos, adyacente, hipotenusa y el ángulo B. Ok, ¿para qué me sirven las funciones? Para yo encontrar los ángulos del triángulo cuando no me lo dan. O por ejemplo, a veces me dan los ángulos, pero no me dan los lados. Para eso me van a servir las funciones. Voy a dibujar el primer triángulo que viene ahí. Me dice en un triángulo rectángulo,
el ángulo A mide 30. Tengo el triángulo rectángulo. Voy a poner C. Y luego pongo A. Y luego pongo B. Ángulos con mayúscula, lados con minúscula. Lado opuesto al ángulo A, enfrente, A minúscula. Lado opuesto al ángulo B, con minúscula, B. Y lado opuesto al ángulo C, con minúscula. ¿Sí? Ok, me dice que el ángulo A mide 30. Me dice que el lado C no sé cuánto mide el lado B y solamente sé que el lado A mide 6. Es lo único que sé porque me están diciendo que el lado opuesto al ángulo de 30 mide 6. ¿Queda claro? Esos son los datos que me dan. Un ángulo y un lado. Y me piden encontrar los dos lados del triángulo. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar las funciones, ¿sí? ¿Qué funciones voy a utilizar? Primero que nada, tengo que observar qué me están dando. Me están dando un ángulo y me están dando el lado opuesto ¿a quién? Al ángulo. Entonces yo tengo, nomás utilicen siempre se van a utilizar las tres primeras, ¿ok? Deje que la maestra les exponga las funciones. Seno opuesto sobre hipotenusa, o sea, A sobre C. Coseno adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. Tangente opuesto sobre adyacente, o sea, A sobre B. ¿Queda claro? Ok, fíjense bien. Me están dando un ángulo y me están dando el lado opuesto. El lado opuesto. Me piden encontrar el lado adyacente o la hipotenusa. Entonces, si tengo el opuesto y quiero encontrar un lado, pues voy a usar la tangente. Tangente de A es igual a ¿qué? A opuesto sobre ¿qué? A sobre B. Tangente de A es igual a A sobre B. Tangente de A, yo lo tengo. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto mide A, muchachos? 30. 30. Entonces, tangente de 30 es igual. No, ponle tangente de 30. Ya sustituye la A. Tangente de 30 es igual. ¿Cuánto vale A? Ustedes saben ahí cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? 6. Pónganle 6. Le vamos a poner 6. ¿Tienen B? No. No, no tengo B. Así me va a quedar. Entonces, si yo quiero encontrar B, tengo que despejar. Tengo que dejar solita la B. ¿Y cómo la despejo? La B está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al otro lado de la igualdad? Multiplicando ¿a quién? A tangente de 30. Multiplica tangente de 30 y la tangente de 30 pasa dividiendo. B es igual. Es que pónselos por pasos. Mira, bórrale y luego ponle. B que multiplica, porque la B está dividiendo, va a pasar B que multiplica tangente de 30 es igual a 6. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí vamos bien? La B está dividiendo, va a pasar multiplicando a la tangente de 30. ¿Sí? Es igual a 6. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok, la B está multiplicando a la tangente de 30. ¿Cómo va a pasar la tangente de 30? Si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Exactamente, 6 entre tangente de 30. ¿Y por qué la tangente? Porque yo quiero dejar sola la B. Yo quiero que la B se quede solita, que nadie la acompañe, porque yo quiero sacar el valor de B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Van a poner en la calculadora todos. 6 entre tangente de 30. ¿Cuánto les va a dar 6 entre tangente de 30? Les va a dar 6 entre tangente de 30. 3. Les va a dar 10.3. Entonces, ¿cuánto vale la B? Ya encontré B. 10.3. Y ya encontré la B. Ahora sí, ¿hay dudas de eso?
¿Hay No, dudas maestra. de eso? Todos los demás, ¿tienen dudas de eso? Para eso me sirven las funciones. Entonces, según lo que yo tenga, los lados que yo tenga, es la función que voy a utilizar. Siempre se utiliza seno, coseno, tangente. Siempre. O sea, las demás no. Las principales utilizamos para el despeje, para encontrar lados. Y casi siempre o es tangente o es seno. Es tangente o es seno. ¿Dudas? No, maestra, ninguna. No, ok. Ya tienen, muchachos, ahora me piden encontrar el lado C. Ya tienen dos lados. Ya tienen el lado A y el lado B. ¿Qué quieren encontrar ahora? La El lado C. hipotenusa. Exactamente. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? C al cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo. C al cuadrado es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale A? 6 al cuadrado más 10.3 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? 36 más 108. ¿Cuánto les va a dar ahí? 144. Y la raíz de 144, ¿cuánto va a ser? 12. Y ya saqué el valor. ¿Cuánto va a ser? 12. ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, maestra. Ok, les doy el receso ahorita y nos vemos a las 10:20 para continuar, para que vayan y tómense un chocomil o un licuado o no sé, quieran almorzar, ¿sí? Y ahorita los veo a las 10:20, ¿ok? Tómenle screenshot al problema si no alcanzaron a copiarlo. Los veo ahorita entonces, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Ok, bye.